Muy buenos días, profesora. En esta ocasión vamos a sustentar nuestro trabajo de investigación de factores de riesgo asociados a la anemia gestacional. Los integrantes del grupo es Guevara Oruna Florela, Mateos Padilla Brenda y quien me habla Polo Ponte. A continuación, daré paso a mi compañera Florela. Con respecto al resumen de nuestro trabajo, bueno, la anemia se presenta mayormente durante el embarazo. Esta patología tiene como principal etiología la nutricional por deficiencia de hierro, ya que la deficiencia de hierro viene siendo la responsable al menos la mitad de los casos que se dan de anemia en nuestro país. Por ello, es considerado un problema social en nuestro país, porque afecta al binomio madre-niño, lo cual nos trae repercusiones serias para la madre y para el niño. Estas repercusiones se relacionan con el nacimiento prematuro y el retardo de crecimiento intrauterino, y en la madre se relaciona con la hemorragia. Sus causas de esta patología es multifactorial. Incluyen diversos factores de riesgo que influyen en esta patología. El primer factor de riesgo son factores nutricionales. También encontramos los factores sociales, factores económicos, políticos y factores ambientales. Para realizar este trabajo, primeramente buscamos 15 artículos. De ello, nos quedamos con 10 artículos, que vendrían a ser 5 nacionales y 5 internacionales. Cada vez que íbamos revisando los artículos, cada autor, la mayoría de los autores, mencionaban que los profesionales, tanto en nuestro país como a nivel mundial, subestiman esta patología. Y muchos de los profesionales consideran normal la presencia de la anemia durante el embarazo. Por ello es que nos planteamos el objetivo, que es conocer los factores de riesgos asociados a la anemia gestacional. Para este trabajo utilizamos una metodología tipo analítica y retrospectiva. Concluimos como grupo que es crucial en la Consejería de Planificación Familiar enseñarles a nuestras usuarias planificar un embarazo, para tomar las medidas necesarias cuando decidan embarazarse. Y es elemental el consumo del sulfato ferroso antes, durante y después del parto. También concluimos que es muy importante informar a las pacientes sobre los beneficios del control prenatal adecuado y sobre todo el control prenatal en el primer trimestre. También es muy importante reconocer signos y síntomas de esta patología. Le doy paso a mi compañera Brenda para que les pueda explicar más sobre este tema. Bueno, en la parte de introducción, primero vamos a contextualizar lo que es la anemia. La anemia es un síndrome que se caracteriza por la disminución anormal del número o tamaño de los glóbulos rojos que contienen la sangre o de su nivel de hemoglobina. Durante el embarazo o gestación, una mujer tiene más cantidad de sangre. Esto hace que la concentración de glóbulos rojos en su cuerpo se diluya. A esto le denominamos anemia del embarazo o más conocido como anemia gestacional. La anemia es un problema de salud mundial, pues es la patología hemolítica más frecuente del embarazo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, existen 2 millones de mujeres en estado gestacional en el mundo, de las cuales el 42% sufre de algún grado de anemia durante su embarazo. En América Latina y el Caribe existen 23 millones de mujeres en esta misma situación. El Perú no es ajeno a ello, pues se ha encontrado que 3 de cada 10 gestantes tienen anemia.
Por ello hemos realizado el planteamiento del problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la anemia gestacional? Que a su vez nos plantea el objetivo. Identificar los factores de riesgo asociados a la anemia gestacional. Bueno, a continuación mi compañera Ingrid Polo les va a explicar cuál es la metodología que utilizamos para esto. Bien, la metodología que usamos fue la revisión sistemática en un artículo síntesis de la evidencia disponible en el que se realiza una revisión de aspectos cualitativos y cuantitativos de estudios primarios, con el objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular. Este artículo de revisión es un estudio de tipo analítico y retrospectivo. Bien, también usamos población y muestra. La población está formada por la revisión sistemática bibliográfica de 10 artículos científicos publicados y ordenados en las bases de datos científicos y que responden a artículos publicados en idiomas como el español, con una antigüedad no mayor de 5 años. También usamos el procedimiento de recolección de datos que se realizó a través de una revisión bibliográfica de artículos de investigaciones, tanto nacionales como internacionales, que tuvieron como tema principal los factores de riesgo asociados a la anemia gestacional, para identificar sus factores de riesgo y poder prevenir y diagnosticar a las gestantes. De los 25 artículos que se revisaron, solo se incluyeron 10, los cuales contenían un nivel de evidencia y se desestimaron lo menos relevantes. Bien, en lo que usamos en Meta Buscador, usamos el Google Académico y en base de datos usamos como el Cielo, tesis, artículos sistemáticos. Bien, también en metodología usamos la técnica de análisis de la revisión sistemática. Está conformada por la elaboración de una tabla de resumen con los datos principales de los 10 artículos incluidos, evaluando cada uno de los artículos para una comparación de los puntos o características en las cuales concuerdan y los puntos en los que existen discrepancia y concordancia entre los artículos internacionales y también lo que viene a ser nacionales. También, de acuerdo a los criterios técnicos preestablecidos, se realizó una evaluación crítica e intensiva de cada uno de los artículos. A partir de ellos, se determinó la calidad de la evidencia y la fuerza de recomendación para cada artículo a través del método de grade. Y por último, usamos lo que viene a ser los aspectos éticos. En los aspectos éticos, la evaluación crítica de los artículos científicos y tesis revisados están de acuerdo a las normas técnicas de la bioética en la investigación, ya que se verificó que hayan cumplido con los principios éticos para su ejecución. Bien, a continuación daré paso a mi compañera Brenda para que pueda comentar lo que viene a ser los resultados. Bueno, para obtener los resultados en esta investigación se incluyeron 10 artículos, 5 nacionales y 5 internacionales, de los cuales tuvieron como resultado los factores de riesgo más predominantes, como por ejemplo la edad materna, el grado de instrucción, la paridad, el peso, el periodo intergenésico, la ausencia de sulfato ferroso, el control prenatal y el estilo de vida de la gestante. Bueno, aquí en la tabla número 1 se puede observar los factores de riesgo más predominantes entre las dos autoras, que son socioeconómico, estilo de vida y grados de instrucción. En la tabla número 2 se puede observar que las gestantes en el primer trimestre tuvieron un porcentaje de anemia de 38.6%, y de las gestantes de 30 años que tuvieron anemia. También se puede observar otro factor, la multiparidad, la edad materna, el periodo intergenésico, que fue corto, el control prenatal y el IMC de las gestantes.
tabla número 3, siguiente por favor, encontró la asociación estadísticamente significativa de las variables de control prenatal inadecuado, ganancia de peso menor a la adecuada, un suplemento de hierro inadecuado. También entre los factores de riesgo sociodemográficos encontrados fueron la edad de la embarazada, el estado civil y el periodo intragenésico y el control prenatal. En la tabla número 4, se observa que el 12% de las mujeres embarazadas presentan hierro sérmico menor. Los factores determinantes y la anemia ferropénica entre las pacientes embarazadas atendidas y la anemia ferropénica en embarazadas tardías es del 35.5%. Finalmente, en la tabla número 5, se muestran factores sociodemográficos como la edad, el grado de instrucción. También encontramos otro factor como el control prenatal y la paridad. A continuación, mi compañera Florela les va a hablar sobre la discusión de nuestro artículo. Bien, con respecto a la discusión, esta patología trae repercusiones serias tanto a la madre como al feto. Como lo dijimos anteriormente, está relacionada con el nacimiento pretérmino, retraso de nacimiento intrauterino y menor desarrollo psicomotor y neuroconductual en el niño. Por ello, es muy importante y elemental llevar un buen control prenatal durante el embarazo y es muy elemental consumir el sulfato ferroso antes y durante del embarazo. En la tabla 4, que se mostró en los resultados, que lleva por título Factores de riesgo asociados a anemia gestacional, donde se muestran los factores de riesgo de nutrición y ausencia de sulfato ferroso. Nos menciona el autor Bazán en su estudio que realizó que los factores más frecuentes que se asocian a la anemia ferropénica en gestantes tardías a término del Hospital Goyeneche en el año 2017 fueron los factores obstétricos, lo cual menciona que la ingesta de sulfato ferroso se daba a partir de las 32 semanas en sus gestantes atendidas en ese hospital. Estaban en un 35%. Lo cual nos hace referencia que muchas de sus gestantes que estaban atendidas en ese hospital no llevaban un buen control prenatal adecuado, por lo tanto, muchas de las gestantes no consumieron el sulfato ferroso en el primer trimestre. También nos menciona que los controles prenatales en sus había gestantes que tenían 4 controles prenatales y otras llegaban a tener 6 controles prenatales, pero ninguna gestante presentó un control prenatal completo. En cuanto al artículo internacional de la autora Anabel Arana, en el año 2017, demuestra en su estudio que realizó que la anemia gestacional está influenciada por diversos factores, como ya lo mencionamos anteriormente, como el factor de riesgo que vendría a ser la edad, el nivel socioeconómico, demográfico y sobre todo por la deficiencia del hierro. Como lo dije anteriormente, esta es la causante del 50% de los casos en nuestro país. También mencionó la autora en su estudio realizado el 78% de sus pacientes presentaron anemia por deficiencia de hierro. Por otro lado, el autor Soto Jesús, que este vendría a ser de un artículo nacional, en el año 2018, en su estudio realizado, él encontró en cuanto a la asociación entre la edad materna y la anemia, en su estudio observó que la mayoría de las gestantes presenta menor a 30 años, siendo así el 54,6% de las gestantes que presentaban anemia eran menor de 30 años.
Doy pase a mi compañera Brenda para que termine con las conclusiones. Gracias. Bueno, como primera conclusión tenemos que los factores de riesgos asociados a esta patología encontrados en esta revisión sistemática de entre 10 artículos o tesis nacionales e internacionales fueron los siguientes. En primer lugar, factores socioeconómicos. Luego tenemos estilo de vida, grado de instrucción, edad materna, periodo intergenésico, paridad, control prenatal, IMC, peso, paridad, ausencia de sulfato ferroso, nutrición y finalmente el estado civil. Bueno, es crucial, otra conclusión sería que es crucial en consejería de planificación familiar enseñarles a nuestras usuarias que se debe planear un embarazo para tomar las medidas necesarias cuando se decida embarazar. Pues el cuerpo se tiene que preparar y estar con las defensas y no estar con el hierro bajo. Pero no solo antes, sino que también durante todo su control prenatal. Para prevenir esta patología, el riego se debe consumir al menos 3 meses antes de quedar embarazada, ya que el feto lo necesita para su desarrollo. Como él lo va a consumir de la madre, si ésta no tiene la suficiente reserva, es ahí cuando sucede la anemia. También es importante decir una alimentación balanceada. Es decir, consumir frutas, verduras, carnes, lácteos, cereales y legumbres. Esto no solo se refiere a no consumir alimentos grasos en exceso, sino que el solo consumir verduras tampoco aporta los suficientes nutrientes. Por ello es necesario un balance entre ellos. Esto se correlaciona muchísimo con el factor de riesgo de peso, ya que esto influye en gran parte en la alimentación. Bueno, los hábitos alimenticios también son importantes, porque la mayoría deja pasar, por ejemplo, el desayuno o no come los alimentos a la hora adecuada, que se debe. Por eso se debe tener en cuenta una hora a la cual consumir cada alimento para que no se pase ninguna comida. Bueno, los factores socioeconómicos son importantes, ya que para embarazarse se debe tener un trabajo fijo, es decir, una fuente económica estable, ya que sin dinero, todos los factores de riesgo anteriores se vuelven un peligro inevitable. Un estilo de vida sedentario hará que el IMC sea con sobrepeso, incluso con obesidad. Ello va a traer complicaciones al momento del parto y en el proceso de la gestación. El grado de instrucción también fue uno de los factores que se encontraron, ya que influye en la economía de la madre. Como ya lo mencioné, el estado civil tiene también mucha influencia al contraer anemia, ya que en estudios revisados se demuestra que las madres solteras tienen una mayor posibilidad de contraer la anemia que las mujeres casadas, ya que la pareja cumple un rol importante al cuidar de la madre para que tenga una buena alimentación y hábitos. También porque mayormente se planifica un embarazo cuando se está casado. Ello hace tener consejerías preconcepcionales, lo que hará que la madre esté preparando su cuerpo para la gestación futura. El número de gestas y el periodo intergenésico, es decir, el tiempo en el cual ha transcurrido con un anterior embarazo, está correlacionado, ya que a más gestas, el cuerpo de la madre no se recupera, pues esto mayormente se da en periodos intergenésicos cortos. Muchas gracias, profesora, por su atención y compañeras.